Hoy os voy a hablar de cuál ha sido la mejor inversión inmobiliaria que he hecho en mi vida. En cuanto a rentabilidades, con la que he conseguido la rentabilidad más brutal que se pueda conseguir. Y también os voy a hablar de la que hace unos meses fue pues una de las peores inversiones que he podido hacer. Se tratará de un ático en la Castellana, de un apartamento en primera línea de playa. Pues venid y os lo cuento. Pues ¡tachán! Aquí tenéis una de las inversiones con las que más rentabilidad estamos consiguiendo. Quería ya desde hace mucho tiempo haceros un vídeo para daros con todo lujo de detalles los pros, los contras, daros como una completa masterclass de inversión en trasteros, que es un sector en el cual me he especializado hace ya unos años y con el que además puedes empezar a invertir con poco capital. No os voy a dar más detalles porque ahora os voy a enseñar cómo es este en concreto que lleva ya mucho tiempo alquilado y que estaba esperando que se quedara alguno libre para poder enseñároslo aquí in situ, pero antes, eso sí, te doy la bienvenida, así que si ya estás preparado, ¡vamos allá! Bueno, pues ahora os voy a enseñar, este es uno de los trasteros de los 3 que tenemos en esta ubicación. Además estoy justo aquí en este pasillo que el tubo de luz está fundido además, pero bueno, aprovecho aquí la luz del trastero para daros algunos detalles. Fijaros, aquí os dejo un pequeño vídeo de cómo son las dimensiones de este trastero. En concreto, en esta comunidad, en este edificio, tenemos solo 3 trasteros porque son los únicos que quedaban disponibles cuando los compramos. Y bueno, este en concreto tiene unos 3 metros cuadrados aproximadamente y está en el segundo sótano de un edificio residencial. En cuanto a las calidades de este trastero, bueno, pues vemos que las paredes algunas sí que están lucidas, un poquito mejor. Aquí vemos, por ejemplo, que lo que es el suelo, pues es el mismo suelo que tiene todo el garaje, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos algunos trasteros que sí que tienen baldosas en el suelo y que sí que están un poquito mejor. Os enseño algo, bueno, pues simplemente el interruptor de la luz para poder encenderlo. Los enchufes no están permitidos para no poder consumir más electricidad de la que toca, porque simplemente tiene pues este punto de luz sin más. Y luego las puertas, pues bueno, son puertas sin más, típica puerta de trastero con la cerradura normal y poco más. Que hablando de cerraduras, este en concreto, este trastero sí que cuando lo vendieron, sí que nos dieron un montón de juegos de llaves porque justo desde Solvia, me parece que eran los propietarios, si no recuerdo mal, bueno, pues sí que hubo un descerraje, que significa que como van pasando esas llaves por tantas manos, al final no saben qué llaves corresponde a cada trastero, vienen, lo descerrajan, un cerrajero, cambia la cerradura y entonces ya por fin el fondo tiene unas llaves que sí que coinciden con las originales. Por lo tanto, estas sí que teníamos, pero en algunas ocasiones lo que nos ha tocado hacer es directamente romper la cerradura porque no nos han dado llaves incluso y hemos tenido que cambiar el bombín por un bombín normal de 3-4 euros porque tampoco es... tampoco cambia mucho más dotar al trastero de mucha más seguridad porque sinceramente pues este tipo de puertas alguien un poco fuerte pues de un empujón o de una buena patada puede incluso abrirlas, ¿no? Bueno, y como os he dicho, en este edificio tenemos 3 trasteros, aquí en esta ubicación es donde tenemos alguno más, pero bueno, seguramente os estaréis preguntando que si tan buena oportunidad de inversión fue y tan buena rentabilidad estamos consiguiendo, ¿cuánto nos costaron estos trasteros? Bueno, pues la friolera de 500 euros por trastero. Una auténtica locura que quiero entrar en todo lujo de detalles, así que voy a cambiar este set de grabación por el mío habitual y así os doy todos los detalles. Acompañadme. Bien, ahora ya desde aquí te voy a enumerar cuáles son esos pros y contras que te decía antes de este tipo de inversión tan especial para mí que descubrí, como ya te he dicho, hace unos años. Vamos a empezar con los pros para que puedas hacerte una idea de si realmente va contigo este tipo de inversión inmobiliaria versus, por ejemplo, comprar una vivienda. Bueno, vamos a hacer esa comparativa y, por ejemplo, si comparamos la inversión en trasteros con una inversión
inversión en una vivienda, bueno, pues evidentemente el ticket que vas a pagar, el precio que vas a pagar por ese trastero, seguramente sea muy inferior al que pagarías por una vivienda. Está claro que no en todas las zonas los trasteros son muy económicos y no en todas las zonas las viviendas son muy caras. Por lo tanto, en algunos casos, por ejemplo, en Barcelona, en Andorra, he llegado a ver trasteros y plazas de garaje por 60.000, 90.000 euros y evidentemente con ese mismo precio y con ese mismo esfuerzo, pues podrías comprar una vivienda. Pero vamos a analizar el caso de este trastero, por ejemplo, que estamos analizando de unos 500 euros. Otro aspecto es el mantenimiento. Si hacemos la comparativa, si seguimos con la vivienda, pues vas a tener que preocuparte por los muebles, por algún electrodoméstico que se rompa, algún problema que puedas tener dentro. Con un trastero, pues no tienes esos problemas, aunque yo tengo inquilinos que me han llegado a pedir hasta que les cambie la bombilla, que se ha fundido. Digo, Dios mío. Pero bueno, quitando de eso, el poco mantenimiento que vas a tener del trastero es pues algún inquilino, por ejemplo, que haga algún taladro porque quiere colgar alguna estantería, porque quiere poner algún ganchito y el próximo que viene detrás pues le puede molestar. Simplemente pues mantenimiento de que el trastero esté en buenas condiciones, que la puerta esté en buenas condiciones y la cerradura también, ¿vale? Va a ser el único mantenimiento que tengas en contra, ¿no? O versus el que puedas tener que hacer mucho más elevado de una vivienda. Un pro que veo también muy interesante es que actualmente, por ejemplo, estamos en un mercado, en una situación de muchísima demanda de vivienda y muy poca oferta, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces lo que nos encontramos en el mercado de vivienda es que las viviendas cada vez son más pequeñas. Y cada vez tenemos más trastos, más cosas que guardar, más cosas que nunca queremos tirar por el por si, ¿no? El por si acaso. Bueno, pues aquí entran los trasteros. Y es que en una situación en la que, por ejemplo, haya pues una crisis económica en la que mucha gente, pues como pudimos ver en anteriores situaciones, que tengan que abandonar casas que son muy grandes, irse a una más pequeña, porque no pueden pagar viviendas mucho más grandes, algunos jóvenes que se hayan independizado y que tengan que volverse a casa de sus padres, bueno, pues van a tener un montón de pertenencias que seguir guardando y que no van a tener sitio. Por lo tanto, el mercado de los trasteros es un mercado especial porque yo considero que prácticamente, con algunas puntillas, ¿no? Y con muchas comillas y asteriscos por ahí, pero siempre hay demanda. Es evidente que no en todas las zonas es la misma demanda que en un centro de una ciudad o en un polígono, pero para eso vas a tener que hacer un estudio de mercado como a continuación te voy a decir. Otro pro que veo frente a una vivienda es que, bueno, pues en España tenemos lamentablemente muchos casos de inquiocupación, ocupación, que llevan a muchísima gente a paralizarse a la hora de decidir hacer una inversión en inmuebles, en alguna vivienda, por ese miedo a que me la ocupen, a que me dejen de pagar, por un contrato de alquiler que esté muy restringido y que proteja mucho al inquilino, que es como debe ser. Pero en este caso, con los trasteros no vamos a tener ese problema, vas a tener pues prácticamente un 0%, me atrevería a decir, de inquiocupación. Sí que es cierto que vas a tener que estar algo más pendiente de los inquilinos porque como no es una vivienda para alquilar, pues hay algunos que se toman la libertad de tomarse su tiempo en pagar. Y sobre todo que si tienes algún problema como esto, pues no vas a tener que estar tan atado a un inquilino como en el caso de la vivienda. Vas a poder pactar la duración del contrato, como que sea un mes de estancia mínima y que cada mes se vaya renovando el contrato. Puedes hacerlo como tú quieras y así no sentirte atado. Ahora vamos a ver algunos de los contras y el primero yo creo que es el más importante, que es que el alquiler de trasteros, plazas de garaje y locales comerciales, oficinas y demás, todo lo que no sea vivienda habitual lleva IVA del 21%, el cual vas a tener que declarar de forma trimestral. No hace falta que te hagas autónomo para ello, pero sí que te vas a tener que dar de alta como arrendador de este tipo de inmuebles que están sujetos a IVA. Por lo tanto, si haces un precio de 50 euros al mes, sabes que el 21%
se lo estás guardando a Hacienda para trimestralmente declararlo. Ese trámite lo puedes hacer tú o puedes contratar a una gestoría para que haga ese trámite por ti, con la consecuente pérdida de beneficio porque vas a tener que pagar a un gestor para que te lo haga. ¿Qué pasa si incremento ese 21% en el precio? Hago 50 euros masiva. Bueno, normalmente si es una empresa o un autónomo quien te alquila ese trastero, pues a lo mejor le hace gracia porque ese IVA es como esa parte, bueno, pues le da un poco igual, entre comillas, porque va a poder declararlo y deducirse ese gasto que va a tener de su actividad, de su beneficio. Pero lo que te vas a encontrar mucho es que prácticamente la mayor totalidad de inquilinos que tienes van a ser particulares, que viven en ese mismo edificio, en esa misma manzana o en la localidad de al lado, y que si te pasas de precio, te vas de precio de mercado, y al final lo que puedes hacer es que por querer cobrar el IVA aparte y quedarte con esos 50 euros íntegros de beneficio, que te vayas completamente de mercado y que tengas el trastero o la plaza totalmente vacía. Otro contra puede ser la rotación. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que esto es un rollo porque tiene que estar entrando cada vez uno, cada vez otro, y total, por 30 o 50 euros al mes no me quiero calentar la cabeza. Está claro que vas a poder delegar siempre la gestión en una agencia inmobiliaria que te haga todos los trámites de buscarte un inquilino, por si te preocupa eso de la rotación. Pero en mi caso, por ejemplo, sí que es cierto que al principio había un poco más de rotación, entraban inquilinos, salían, estaban un tiempo, pero llega un momento en el cual ya se estabiliza y ya prácticamente tengo inquilinos desde los primeros años, que fue en 2021, cuando empecé a comprar trasteros. Por lo tanto, no te preocupes por esa rotación, porque estoy segura que va a ser un poquito más de faena al principio, pero que llegará un momento que seguramente se estabilice. Y antes ya te lo adelantaba, porque otro contra puede ser los morosos, ¿vale? No vamos a tener tanto problema como con una vivienda que vamos a tener que demandar a esa persona, iniciar un procedimiento de desahucio. Bueno, va a ser mucho más complicado con una vivienda, pero, y sobre todo por tiempo, ¿no? No vamos a tener que estar hasta, he escuchado casos de 4 y 5 años de propietarios para poder volver a recuperar su vivienda, ¿no? Pero sí que es cierto que por ser cantidades pequeñas, bueno, pues hay algunas personas que se hacen un poco el loco. Ay, es que se me ha olvidado, es que tal. Es algo muy sencillo programar las transferencias, insistirle a vuestros inquilinos que programen una transferencia todos los meses entre el 1 y el 5, y así no tienen que estar pendientes todos los meses de hacer ese pequeño ingreso. Por lo tanto, hecho este repaso de los pros y los contras, podríamos estar diciendo muchísimos más, a lo mejor hablando, debatiendo, haciendo esa comparativa sobre la vivienda en comparación con un trastero, ¿no? Con hacer esa inversión inmobiliaria, pero como sé que quieres saber todos los numeritos de cuánto me costó realmente al céntimo este trastero y cuáles son los gastos exactos que tengo de esta inversión, bueno, pues vamos allá. Antes te he dicho que el trastero me costó 500 euros porque es una cifra redonda para no estar con céntimos, pero por aquí tengo la escritura que por aquí te dejo en pantalla para que veas que el trastero me costó exactamente 526,67 céntimos. Compré 3 trasteros, como te he dicho, en esa misma ubicación en la que hoy te he enseñado que estaba allí, pero bueno, pues ese era el precio exacto de cada uno para que veas que yo no te miento, ¿vale? Cada uno de los 3 me costaron lo mismo, y algunos gastos para que podamos sacar esa rentabilidad te los voy a desglosar ahora mismo. ¿Cuánto recibo de alquiler por estos trasteros? Bueno, al principio empecé alquilándolos por 30 euros, pero sí que es cierto que a medida que pues va saliendo algunos inquilinos, vas actualizando un poquito el precio. Bueno, pues actualmente los tengo alquilados por 35 euros al mes, IVA incluido, o sea que sin el IVA son 28,92 al mes, ¿vale? Yo he decidido no incrementar el IVA, aunque sea un precio bajo. Sí que es cierto que, bueno, pues ahora estamos en proceso de actualizar precios. También puedes ir actualizando anualmente el precio del alquiler conforme al IPC, ¿vale? Es totalmente legal que lo hagas, pero bueno, hay veces que por el día a día, la marcha, bueno, pues lo hago para todos mis clientes, pero luego para mí hay veces que no lo hago, que se me va, pero bueno, no pasa nada, porque sí que es cierto que al principio queríamos fidelizar y afianzar un poco los clientes de los trasteros, porque estos en concreto están en una localidad
muy pequeñita y bueno, la verdad es que se alquilaron muy bien y tienen mucha demanda, pero bueno, no queríamos pasarnos con el precio. Luego tengo aquí más gastos y es que los gastos de comunidad y los gastos de IBI son los únicos gastos que tengo de este trastero, porque como os digo, gastos de mantenimiento y demás, si se funde una bombilla lo pone el inquilino, no he tenido que descerrajar ningún trastero, porque eso sí que hay veces que pasa, que te dejan de pagar. No sabes nada de ese inquilino, de repente lo llamas al mes, oye, que no me has pagado el mes, no, si es que lo vacié ya hace un mes y nada, oye, ¿por qué no quedamos? Te devuelvo la fianza, que yo cobro 2 meses y me devuelves la llave y el mando. Bueno, ya quedaremos, y hay veces que es que hay gente que ya no vuelves a saber nada de ella. Entonces, en esos casos, pues sí que he tenido que hacer un pequeño gasto de cambiar lo que es la cerradura del trastero y demás, pero si no, no hay más gastos, que son en estos trasteros, son 5 euros el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, fijaros que es pues, una chorradilla, 5 euros al año, y luego los gastos de comunidad que no llegan a 3 euros al mes, son 2,60 euros y algo. Y bueno, pues en el año son 32 euros al año, redondeando lo que pagamos por estos trasteros. Por lo tanto, voy a compartirte aquí los números para que los veas. Tenemos los 526 euros con 67 céntimos, que fue el precio de compra, luego los gastos, que te he dicho, los 3 euros al mes aproximadamente de comunidad, que son 32 euros al año, y los 5 euros de IBI anual. El ingreso mensual que recibimos de estos trasteros, que son 35 euros al mes, quitándole ese 21% que le guardamos a Hacienda todos los trimestres, son 28,92 euros ya sin IVA, lo que hace que la rentabilidad que estemos consiguiendo con este trastero, una rentabilidad bruta, vamos a ir a lo bruto sin gastos de compra, ahora sí que te los voy a detallar, pero a lo bruto es un 79,74% de rentabilidad. Dime tú, ¿qué rentabilidad consigues? O sea, ¿con qué piso consigues esta rentabilidad? Es una auténtica locura. Está claro que si compras una vivienda, que te apalancas en un banco, sacas una hipoteca, te dan el 100% o el 110% con los gastos incluidos y tú pones muy poquito, bueno, pues sí que puede que consigas en algún caso porcentajes de rentabilidad muy altos, pero ten en cuenta que yo tan solo he desembolsado poco más de 500 euros de mi bolsillo para comprar un trastero. Por lo tanto, si tienes una rentabilidad, como dice, no me lo superes, igualamelo, o se dice al revés, ya no lo sé. Pero si tienes una inversión como esta, bueno, pues déjamelo en comentarios y así vemos todo quién lo puede conseguir, ¿no? Y si lo has conseguido, pues oye, enhorabuena y de verdad que me alegro un montón por ti. Pero como yo sé que os gusta que dé los números totalmente transparentes y que no solo hablemos de rentabilidades brutas porque, bueno, claro, sí, esa es la bruta. Vamos a ver la neta, te voy a dar la rentabilidad neta. Los gastos de notaría, como te he dicho, compré 3 trasteros juntos, fueron 392,13 euros los gastos de los 3 trasteros, ¿vale? Y los gastos del registro de la propiedad fueron 280,92 de los 3, ¿vale? Si lo partimos, bueno, pues salía a 132,71 por cada trastero de gastos de notaría y 93,64 de cada trastero por el registro de la propiedad. Antes he dicho que los compré a Solvia, yo creo que los compramos a través de Haya, ¿vale? Que era el servicer de quien gestionaba la venta de estos trasteros. Lo que te va a ocurrir muchas veces es que vas a comprar un trastero que es muy económico, pero los gastos de notaría son brutales. Nos pasó con unos trasteros y con estos incluso que al final con la notaría donde firmábamos pues teníamos amistad, nos hacían algo de descuentillo, pero sí que es cierto que hay mucha gente que le echa atrás, que va a comprar un trastero por 500 euros, pero ya la notaría, el registro y tal, entre todo es como si compraras un trastero más. Y eso hay mucha gente que le tira para atrás. Y es más,
Aquí tuvimos que pasar prevención de blanqueo de capitales, que cuando compras a un fondo y demás, a un banco, bueno, pues tienes que pasar una serie de procesos, presentar documentación, dónde trabajas, de todo, ¿no? De dónde sale tu dinero para ver qué es lícito. Incluso a uno de los inquilinos que yo le alquilé un trastero, que por cierto, no creo que estés viendo este vídeo, pero si estás viendo este vídeo, me debes una llave y un mando. Pues este chico sí que quiso comprar uno de los trasteros y le decía a la de la inmobiliaria, oye, vale, pues vamos mañana a notaría, yo tengo estos 500 euros, toma, te los doy. Y la inmobiliaria decía, tienes que pasar prevención de blanqueo de capitales, me tienes que mandar esto. Y claro, el hombre decía, para un trastero de 500 euros me estás pidiendo todo esto, me estás tomando el pelo. Muchas veces os va a pasar y os va a llamar la atención que para viviendas muy económicas o para trasteros o plazas de garaje os va a pasar esto si lo compras a través de un fondo, ¿no? Entonces, bueno, hecho este paréntesis para explicaros todo esto, vamos ahora sí con la rentabilidad neta, que son... Vamos a ir desgranando todos los detalles, todos los números para que os queden claros, ¿vale? Tenemos los 28,92 euros que cobramos al mes, ya descontándole el IVA, porque son 35 euros con IVA incluido, que se quedan en 28,92. Los vamos a multiplicar por los 12 meses que tiene el año porque vamos a sacar la rentabilidad anual neta, ¿vale? La anual de todo el año. Esto nos da un total de 347,10, pero aquí, como vamos a sacar la neta ya sin ningún gasto por ahí por el aire, le tenemos que descontar 37 euros de gastos que tenemos anuales, que son los 5 euros de IBI y los 32 euros de comunidad. Esto nos da un total de 310,10. Esto es el total que nos metemos en el bolsillo cada año por estos trasteros. Y que si lo dividimos entre los gastos totales de cada trastero, que fueron 526,67, más la parte proporcional de esa notaría y de ese registro, en total cada trastero nos costó 752,35. Y ahora, si dividimos esos ingresos que tenemos al año entre la inversión total del trastero, nos da un porcentaje de una rentabilidad neta de un 41,21%. Sigo invitando a todos aquellos que hayáis conseguido rentabilidades como estas, que las dejéis en los comentarios para que la gente no diga que esto es mentira y que esto no se puede conseguir. Así que se demuestre que oportunidades así y rentabilidades así se pueden conseguir en el mercado y que tú, si estás dudando, veas que sí que es verdad, que se pueden conseguir. Y ahora que ya has tenido todos estos números, que ya he arrojado toda la verdad sobre esta inversión en trasteros, seguramente te estarás preguntando, vale, pero ¿y cómo hago para saber si va a ser una buena oportunidad? Bueno, lo más importante es, como cualquier cosa que vayas a comprar, es que sepas que hay demanda en esa zona. ¿Y cómo lo puedes saber? Bueno, pues si estás haciendo una inversión por tu zona o incluso hay algún trastero disponible en tu finca o en la finca de al lado, en el edificio de al lado, bueno, pues puedes preguntar a los vecinos, a familiares, a los propios vecinos de esa finca, preguntándoles si, oye, si hubiera algún trastero disponible o se suelen alquilar trasteros en este edificio, en esta zona. Podéis preguntar a comercios cercanos, porque incluso se puede dar el caso que compréis algún trastero o algún local que podáis convertir en trasteros que estén a pie de calle y os lo puedan alquilar incluso comercios de la zona. Ya no estamos hablando solo de particulares que guardan sus bicis, sus muebles, sus cosas, sino propios negocios que necesitan algunos almacenes para, pues, almacenar bebidas, si son algún comercio de hostelería, o productos, algunos materiales, si es una tienda de pinturas, no sé, cosas que podáis darle salida también a profesionales para que guarden, o algún autónomo que sea pintor, que sea albañil y tenga ahí su propio material y sus herramientas, ¿no? Podéis darle uso también a este tipo de trasteros. En cuanto al tamaño, oye, ¿qué tamaño es el ideal? Bueno, yo tengo trasteros desde 3 metros cuadrados hasta el más grande que tiene 13 metros cuadrados de base y luego, bueno, se le hizo un altillo. Entonces, ¿cuál es la medida más demandada? Sí que es cierto que cuanto
más grande es el trastero, al final se llenan. No he llegado a ver ningún trastero que me llame un inquilino y me diga, oye, alquílame uno más pequeño que este se me ha quedado grande, ¿no? Me llaman al contrario, oye, ¿tienes alguno más grande porque este se me ha quedado pequeño? Pero sí que es cierto que los trasteros de la medida más común que tengo son entre 5 y 6 metros cuadrados. Estos son los que más se alquilan porque tengo los de 3 metros cuadrados, pero sí que es cierto que hay gente que los busca por precio porque son más económicos, pero los trasteros de 5 o 6 metros cuadrados son prácticamente los más demandados. Bueno, ¿y dónde consigo a inquilinos o gente que esté interesada en alquilar un trastero? Bueno, pues aparte de el boca a boca, de hablar con los vecinos, de poner algún cartel indicando que se alquilan trasteros en ese edificio, bueno, pues también puedes promocionarlo, obviamente, en portales inmobiliarios como Idealista, Fotocasa, Wallapop, Mil Anuncios. Son portales que también funcionan muy bien para este tipo de alquileres. Por lo tanto, si a mí me preguntan si yo recomendaría este tipo de inversiones, pues la respuesta es que sí. Mi experiencia es comprando trasteros que están en comunidades de vecinos, en garajes, a pie de calle, pero no he hecho ninguna inversión de comprar un local y convertirlo en trasteros o comprar una nave y convertirla en trasteros. Esa es una inversión mucho más elevada, que ya tienes que pues hacer muchos más trámites, hacer un proyecto, conseguir licencias, depender de terceros, depender del ayuntamiento que a lo mejor te conceda esa licencia y poder empezar con esa actividad. Yo todos esos trámites los he tenido que obviar, no me he tenido que preocupar de nada porque ya he comprado trasteros que estaban hechos, que estaban terminados y que incluso he comprado trasteros en edificios que estaban por terminar, pero que todo el garaje y todos los trasteros estaban terminados y eso sí se los compramos a Solvia. Y bueno, pues lo que parecía que iba a ser como un edificio fantasma, que casi no había gente, bueno, pues se alquilaron perfectamente todos los trasteros. Hoy en día pues ya se ha terminado el edificio y hay muchísima demanda más todavía, pero bueno, sí que es importante analizar bien las operaciones, no dejarse llevar por los precios, como siempre digo, hacer un buen análisis porque pese a que hagas un buen análisis, te he dicho al principio que he tenido una inversión un poco mala. Y ha sido con unas plazas de garaje. Y dirás, bueno, si tú me estás diciendo de analizar el mercado, de ver la demanda y demás. Demanda había, pero os voy a contar lo que ha pasado. Bueno, eran unas plazas de garaje que pertenecían también, eran de procedencia bancaria. ¿Y qué ocurre? Se compran las plazas de garaje, a priori pues había demanda en la zona, ya habíamos puesto el anuncio previamente, lo habíamos anunciado en plataformas para ir cogiendo gente y decir, en un mes ya tengo la plaza disponible. Vale, perfecto, ya teníamos 4 personas y eran 3 plazas de garaje. Teníamos hasta 4 personas que estaban interesadas en alquilar las plazas. Pero ¿qué ocurre? A estas plazas solamente se puede bajar con un elevador, con un montacargas, no hay rampa de acceso al garaje. Y la comunidad de vecinos está gestionada por un administrador de fincas que tenía que solicitar los mandos. Bueno, pues hubo una serie de trámites, no sé al final de quién era la culpa, pero pasaban los meses y las semanas y los mandos no llegaban. ¿Qué pasa? Que la gente que estaba interesada en alquilar las plazas, pues iban encontrando otra cosa y yo me iba quedando sin clientes. Cuando ya por fin conseguí los mandos, bueno, pues resulta que hay una modificación en la asignación de los gastos de comunidad de cada plaza. Es una comunidad de propietarios pequeñita, con poquitas plazas de garaje. Y claro, un montacargas pues requiere unos gastos de mantenimiento un poquito elevados. Teniendo en cuenta que estas plazas de garaje se compraron como inversión, yo no vivo en ese edificio ni voy a vivir, por lo tanto, no es lo mismo que tú compres una plaza de garaje o un trastero para ti y que los gastos de comunidad puedan ser un poco más elevados, porque lo asumes, porque es algo que tú necesitas para tu día a día. Es como si tienes unos gastos de comunidad de tu vivienda muy elevados o un IBI muy caro. Bueno, tú has elegido vivir ahí, pues asumes las consecuencias. Pero teniendo en cuenta que estas plazas de garaje eran para invertir, bueno, pues estas plazas de garaje se podían alquilar en torno a entre 40 y 50 euros al mes, unos 45 euros de media, pero resulta que los gastos de comunidad
hubo ahí un jaleo y ascendían a casi 40 euros al mes de gastos de comunidad. Por lo tanto, bueno, ha habido un cambio en las reglas del juego. Al principio los gastos de comunidad no iban a ser tan elevados, pero te cambian las reglas del juego y, bueno, pues no pasa nada, hay margen de maniobra, las hemos puesto a la venta y estamos en proceso de venderlas a gente que realmente lo necesite, porque viva en el edificio, viva en la zona y en vez de alquilarlas, pues decidan comprarlas. Por lo tanto, ¿me arrepiento de haber hecho esto? Bueno, no, porque son cosas que pueden pasar y que no puedes prever. Entonces, bueno, pues hay que asumirlo, hay que estar pendiente, mucho más pendiente para en otras ocasiones, pero lo que no sabes, pues no lo puedes adivinar o no te lo puedes imaginar, que iba a haber una nueva adjudicación de los gastos de comunidad y que, bueno, pues que iban a ser un poco más elevados. Pero no importa, porque de todo se aprende y es importante, pues, reconocerlo y asumirlo y ya está. Por lo tanto, bueno, pues esta ha sido mi experiencia y sigue siendo, porque sigo con el foco puesto para invertir en trasteros. Es un nicho en el cual, como te he dicho, nos hemos especializado, nos gusta, nosotros mismos nos encargamos de toda la gestión, ya lo tenemos todo muy trabajado y, bueno, pues llega un momento que puede ser que personas que para comprar un trastero se les venga el mundo encima con toda la gestión, con el IVA y demás, pero bueno, pues nosotros afortunadamente a día de hoy contamos con alrededor de 50 trasteros y plazas de garaje. Hemos ido vendiendo algunos trasteros, ahora estamos en proceso de vender algunas plazas de garaje, pero bueno, es algo muy interesante, es algo con lo cual no nos hemos tenido que apalancar con los bancos, no hemos tenido que pedir hipotecas. Sí que es cierto que para un primer lote, ahí sí que pedimos un préstamo personal que fuimos liquidando, pero porque era un lote muy grande, de 32 trasteros, pero normalmente hemos ido comprando poquito a poquito, aquí 6, aquí 3, 1 si solamente hay alguno, pero bueno, la verdad es que es un tipo de inversión muy interesante. Como te digo, existen muchas formas de invertir en trasteros, tanto comprando trasteros como hemos hecho nosotros en los sótanos de los edificios residenciales, o si te va la marcha, bueno, pues tienes ahí echado el ojo a un local en tu zona que esté muy bien de precio, sabes que tienes también la opción de poder parcelarlo, de conseguir una licencia y de poder empezar a alquilar trasteros de obra que tú mismo hagas. Eso sí, la inversión, como te he dicho, es mucho más elevada porque tienes pues tema de automatización, todo el sistema, la propia obra, todo eso se sube mucho más de precio, pero bueno, es otra opción para que puedas tener mucho más diversificado tu patrimonio, no solo en viviendas, sino en plazas de garaje, en trastero, en locales, en todo lo que tú quieras, y así ir probando con cuál es la inversión, cuál es el tipo de inversión con el que te encuentras más cómodo. Y muy importante, si quieres conocer mucho más en detalle cómo es todo esto de invertir en trasteros, si quieres incluso que yo te ayude a analizar algunas zonas, a ver sobre plano algunas oportunidades que tengas detectadas y que quieres la opción o el acompañamiento, ¿no?, de un profesional para que te asesore en todo ese proceso, bueno, pues aquí en la descripción del vídeo, aquí debajo, te dejo un enlace directo para que puedas contratar una mentoría conmigo especializada en trasteros, donde vas a tener toda esta información mucho más ampliada para que te resuelvas para que yo pueda resolver todas tus dudas y que salgas completamente convencido o no de si quieres iniciarte en esta inversión tan especial. Y te recuerdo, como siempre, que si todavía no estás suscrito y has llegado hasta aquí, bueno, pues que te suscribas al canal del Panda Inversor, que me dejes un pulgarcito arriba si este tipo de vídeos son los que te gustan, y te vuelvo a animar a que comentes qué rentabilidades son las que tú consigues con tus inversiones. Si te han parecido una auténtica locura, oye, si no te lo crees, me animo a enviarte las escrituras para que veas que es verdad. Bueno, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.